Nosotras llevamos años, llevamos meses imaginándonos el día de mañana y yo no podría estar más feliz. No veo el momento en que se ponga el primer ladrillo, en que se levante el primer muro y que esta terraza se convierta no en un sueño, sino que se convierta en una realidad. Hoy va a ser el último día que la placa de mi casa va a estar así y bueno, ahora está regada, pero antes estaba sin nada, prácticamente solamente tenía unos pocos tanques y va a estar una terraza aquí que va a servir para incluso dormir en las noches de apagón, porque Cuba es un eterno verano y yo sé que mi mamá y yo nos vamos a mudar para acá. No solo los gatos, sino que mi mamá y yo también vamos a estar mucho más tiempo acá. Les cuento un poco. En el 2019 comenzamos toda esta historia de hacer trámites para remodelar un poco la casa. Mi casa es una casa muy pequeña y necesitamos espacio. Obviamente con 7 gatos actualmente y nosotras 2 personas que dormimos las 2 en un cuarto, pero bueno, esto seguirá así. Vamos a tener ahora mucho más espacio, vamos a estar más cómodas. El mismo año que hicimos los trámites pudimos hacer un cuartico de desahogo, un cuartico muy pequeño, un cuartico de reguero de 2x2, que para eso tuvimos que cerrar gran parte del portal, prácticamente todo el portal de la casa. Y dentro de ese cuartico de reguero hay una escalera que da para esto que están viendo, para el techo, que también estaba en los planos hacer una terraza que tuviera lavado y pues para estar un poco más cómoda, porque nosotros no tenemos condiciones abajo para lavar ni para atender, imagínense. Y entonces acá vamos a poder también tener a los gaticos por mucho más tiempo, pero la terraza era un sueño, ya que se necesitaba bastante dinero. Gracias a Dios y a usted que es suscriptor del canal, por favor no olvide suscribirse si no lo ha hecho y también regalarme un like, que es sumamente importante para mí. Gracias a los miembros, gracias a las personas que me han ayudado, muchísimas gracias a esos ángeles que han caído ahí en el justo momento y pues yo he podido mes tras mes reunir un poquito más, un poquito menos. Sí, porque cada vez que una persona me ha mandado un combo de comida, por ejemplo, es un mes que no tengo que comprar comida y con el salario de YouTube, con el pago de YouTube, pues puedo completo guardarlo para reunir, para hacer esta terraza. Este canal se está monetizando hace 2 años y sí, demoramos bastante. ¿Verdad que la construcción está bastante cara? Pero bueno, hemos demorado bastante. Hace tan solo un mes comenzamos a comprar las cosas, los materiales de la construcción. Yo comencé buscando los ladrillos, que creí que era lo más difícil. Y pues la historia con los ladrillos es bastante complicada porque necesitábamos 300 ladrillos. Los 300 ladrillos me los dejaron en los bajos, que vendría siendo una primera planta. Tuve que yo sola subirlos hasta la 3.ª planta. Yo terminé molida. Estuve 2 días tirada en la cama. Muy difícil. En esos días estaba lloviendo y al 3.er día de lluvia mi mamá se percata que los ladrillos literalmente se están derritiendo. Yo me morí, para qué decirle. No sabía ni qué hacer. Contacté al muchacho que me había traído los ladrillos y le dije, mira, los ladrillos se están derritiendo, no sé qué va a pasar. El muchacho me dijo, no te preocupes, que eso fue que en el horno, que no pasaron el vapor, el calor que tenían que darle, no sé qué más. Yo me invento, me para acá, me para allá. Yo no voy hoy, voy mañana, pero el mañana no se convirtió en mañana. Entonces empezó a darme vuelta. Digo, está bien. Empiezo a contactar a los muchachos porque yo dije, este sueño se tiene que convertir en una realidad. Yo voy a seguir. Voy a dejar los ladrillos a un lado y voy a seguir. Voy a buscar los puzzles y voy a buscar las planchas de zinc. 2 muchachos me las trajeron hasta acá. Vinieron en un camión. Los muchachos me subieron ellos hasta la 3.ª planta, hasta acá.
los puzzles y las planchas de zinc. Les conté lo que había pasado con los ladrillos y me dice, sí, nosotros hacíamos negocio con ellos, pero sí, los ladrillos se derriten, se los quejaron personas y pues dejamos de hacer negocio con ellos. Le dije, bueno, yo soy influencer y soy youtuber y ellos van a salir hasta en Cibercuba. Si ellos no me reponen los ladrillos, yo voy a hacer una denuncia. Es lo mínimo que puedo hacer. Voy a hacer una denuncia en las redes sociales y voy también a denunciarlo con la policía. Tiene que aparecer mis ladrillos o me tienen que reponer el dinero. Entonces parece que uno de los muchachos contactó al muchacho de los ladrillos y resulta que como a los 10 minutos de los muchachos haber salido de aquí, el muchacho me dice, yo no soy un estafador, yo voy ahora, no sé qué más. Yo, está bien, te dijeron el mensaje, qué bueno. Y el muchacho vino con todos los ladrillos que estaban derretidos, 120 ladrillos, imagínense qué cantidad, de 300 ladrillos, 120 literalmente derretidos. Y vino al siguiente día, yo le ayudé a cargar los ladrillos, yo no soy como él, yo le ayudé a cargar los ladrillos, los 120 ladrillos. De esos 120 ladrillos hay algunos que están derretidos, creo que como 10, 12 ladrillos. Yo le prometí a él que no iba a hacer pública su identidad, ni su contacto, pero sí le sugiero, si usted está en construcción en Pinar del Río o en cualquier otra provincia, que verifique los ladrillos, tírele agua, espera que caiga una lluvia sobre ellos, tenga cuidado con lo que compra, tenga mucho cuidado porque miren lo que me pasó a mí. Después, pues buscamos la arena artificial, el muchacho me la trajo, me la dejó en una primera planta. Y gracias a Dios ya teníamos al albañil. El albañil fue el que subió para acá, para la tercera planta, la arena artificial. Y con el cemento, pues esperamos a que ya el albañil nos dijera, puedo comenzar para buscar el cemento. Buscamos en negocios privados y buscamos también en las tiendas en dólares. En los negocios privados salía muchísimo más caro. Imagínense que un saco de cemento de 42 kilogramos salía en 10,000 y pico de pesos. Y en cambio, en las tiendas en dólares, al cambio, vendría saliendo como en unos 7,000 y pico corto. Y eran 50 kilos de cemento. Entonces me parecía que en la tienda en dólares es más barato. Alquilamos un triciclo y el muchacho nos lo trajo para acá, pero el problema fue a la hora de subirlo, que el muchacho no tenía fuerza. Aquello fue un show. Yo quería cargar el cemento con él, pero el muchacho no podía. Entonces me decía que era que buscar un hombre. Yo me reí. Pero finalmente apareció el albañil. Después que lo llamábamos como 20 veces, lo volvimos loco al albañil y fue el que cargó los sacos de cemento. Incluso el último saco de cemento lo cargó solo el albañil para demostrarle, muchachos, que si se puede, caballero, un hombre que no puede cargar un saco de cemento, ¿qué es esto? Y ya mañana se va a comenzar a hacer la terraza. La terraza que va a ser una parte lavadero y la otra parte para los gaticos y por supuesto para nosotros poder estar aquí. Yo estoy segura que voy a pasar muchas noches de calor aquí porque ustedes saben que Cuba es un eterno apagón y un eterno verano, entonces muchas noches las pasaré acá. Yo me imagino con mi colchoncito, voy a traer el mosquitero y mami y yo vamos a dormir aquí muchas noches. A ver, no va a ser toda la placa, va a ser nada más la parte del portal y la parte de la sala. No es tan grande, pero como todo está tan caro, ustedes saben. Bueno, yo de verdad se los digo que quería contarles esta novedad. Estoy sumamente contenta, sumamente ilusionada. Ahora voy a mostrarles los materiales que tengo y voy a mostrarles también los ladrillos para que ustedes vean que no es mentira. Acá están los puzzles, son 10 puzzles, acá están las planchas de zinc, son 5. Creo que vamos a necesitar al menos 2 o 3 más. La arena artificial es esa, que es medio metro. Yo espero que no necesitemos más. En esos dos tanques, en estos dos, está la arena de río. Y acá están los famosos ladrillos que me costaron sangre, sudor, lágrimas, estrés y depresión. Miren estos ladrillos, miren, literal, los ladrillos se derritieron. Miren, aquí debe haber por lo menos 10, 12 ladrillos, tal vez más. Acá
Hay más ladrillos, miren. Están derretidos, derretidos. Y ahí debe haber 60, 70 ladrillos. Y miren cómo tienen manchado todo de rojo. Y como ha llovido, la escalera, todo está manchado de rojo por allá abajo. No es fácil. Entonces sería en esta parte la construcción. Mi casa está dividida a la mitad. Desde aquí, ¿no? Por todo lo largo. Pero la construcción sería nada más esta parte de acá, esta parte de acá. Y ya mañana se va a convertir en una realidad. Estoy sumamente feliz y yo espero que ustedes también lo estén conmigo. Yo quería compartirles esta alegría y primero lo quería compartir con los miembros, que son una parte muy importante del canal. Realmente muchísimas gracias a todos por su apoyo, por su like, por su comentario. Estamos logrando avanzar a pesar de la adversidad. Los quiero mucho y por favor sigan apoyando el canal, sigan viendo los videos para que pues podamos seguir haciendo dinero y seguir avanzando en este mundo. Los quiero.